Bueno, momento de abrir la ventana al mundo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo con lo que decíamos en el inicio del informativo, este quiebre institucional que se ha producido entre Estados Unidos e Italia. El presidente Donald Trump dijo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le suplicó por una foto en la cumbre del G7 y él se la concedió por pena. Meloni respondió rápidamente a esto con un fuerte mensaje. Es tan grande la indignación que fue suspendida una visita a Washington. La polémica se suscitó a raíz de que en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión italiana La 7, Trump afirmó que Meloni le había suplicado hacerse una foto con él al margen de la cumbre del G7 en Francia, según una transcripción de la conversación publicada por la cadena, que no difundió la grabación del audio original. En otra parte, el presidente norteamericano señaló que Meloni parecía feliz de que yo le hable y acotó que no tenía por qué hablar con ella. En respuesta a esa publicación, Giorgia Meloni difundió este viernes en la red social X un video en el que se declaró consternada por las declaraciones totalmente inventadas de Donald Trump. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. El presidente del gobierno español, en tanto, Pedro Sánchez, se solidarizó con la primera ministra italiana tras lo que consideró un ataque del presidente estadounidense. Meloni, quiero decir que ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente a respuesta de una pregunta suya, sino que también lo he hecho en privado. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante este ataque que no es ni político ni personal, ¿no? Realmente tampoco sé cómo calificarlo. En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán y dijo entonces que se había sorprendido y decepcionado por su falta de valentía. Bueno, y a todo esto, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dinamita puentes diplomáticos con Italia, el expresidente Barack Obama inauguró su centro presidencial rodeado de su familia, su esposa Michelle Obama, sus hijas, los expresidentes George Bush, Joe Biden, Bill Clinton, líderes mundiales y artistas internacionales. Quedó oficialmente inaugurado el Centro Presidencial Obama en Chicago, Illinois, un nuevo espacio destinado a preservar archivos, promover la educación cívica y estimular la participación comunitaria en todo el país. El complejo, situado en el corazón de la ciudad, abrirá sus puertas como un centro de investigación, programación pública y actividades educativas dirigidas a jóvenes y líderes comunitarios. Sus promotores destacan que será un motor para fomentar la participación democrática, la formación cívica y el acceso a recursos culturales en barrios que históricamente han recibido menos inversión. La gala inaugural reunió a miles de asistentes y a un plantel artístico de primer nivel. La programación musical recorrió géneros y generaciones con actuaciones pensadas para conectar historias personales y colectivas. Entre los artistas invitados estuvieron figuras como Stevie Wonder, Bono, Christina Aguilera, Eddie Vedder y John Legend para celebrar la apertura del recinto. Además, participaron intérpretes locales que representaron la diversidad cultural de la ciudad. Dos actuaciones en particular marcaron la velada por su intensidad y conexión con el público. Bruce Springsteen ofreció un set íntimo y enérgico lleno de referencias a la vida de las comunidades trabajadoras y a las historias que inspiran el propósito del centro. Con su guitarra y su voz transformó canciones en himnos que resonaron con fuerza entre los asistentes, subrayando temas de trabajo, solidaridad y esperanza. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this trail. You don't know where you're going now. You know you won't be back. Eddie Vedder aportó una interpretación profunda y emotiva, alternando pasajes de folk y rock acústico que añadieron una textura introspectiva a la jornada. Su presencia y su entrega vocal crearon momentos de gran intimidad y reflexión, y su actuación fue ovacionada por una audiencia visiblemente conmovida. Today is not just another day.
we've been called, and I can hear it clear finally. Juntos, Springsteen y Vedder contribuyeron a una programación musical que combinó protesta, memoria y celebración. En el plano institucional, el expresidente Barack Obama pronunció un discurso centrado en la importancia de la ciudadanía activa. Hizo un llamado a que el centro sea un espacio de aprendizaje, de servicio y de defensa de la democracia, y recalcó la necesidad de invertir en educación y en las voces jóvenes que construirán el futuro del país. Michelle Obama también habló sobre la responsabilidad colectiva y el papel de las comunidades en la formación de futuros líderes. En un momento especialmente comentado de la velada, Michelle cantó una de sus canciones favoritas. Ese gesto íntimo y cálido fue recibido como una muestra de celebración personal y cultural que reforzó el tono de unidad de la noche. La inauguración incluyó además obras de arte seleccionadas para dialogar con la historia y la identidad contemporánea. Destacó una pintura de la artista nigeriano-estadounidense Jideka Akunjili Crosby, cuya pieza, una mezcla de collage, memoria y representación de la diáspora, integra la colección permanente y contribuye a la narrativa del Centro sobre Identidad, Pertenencia y Convivencia Cultural. La velada cerró entre ovaciones y la sensación de que el nuevo Centro Presidencial Obama aspira a ser, además de un archivo histórico, un lugar vivo de encuentro, aprendizaje y acción cívica para las próximas generaciones. Bueno, vamos a seguir nosotros en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, porque aún quedan los ecos de lo que ha sido la victoria en la NBA de los Knicks, que recibieron las llaves de la ciudad. Millones de personas se largaron a las calles para celebrar el triunfo. La ciudad de Nueva York se vio desbordada este jueves por la realización del tradicional desfile de campeones del que fueron parte los jugadores de los New York Knicks, flamantes ganadores en las finales de la NBA ante San Antonio Spurs. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, coronó celebraciones por el histórico campeonato al entregar al equipo las llaves de la ciudad en las escalinatas de la alcaldía en medio de una gran fiesta. The city has just had two of the most magical months in as long as any of us can remember. Over these past weeks, as the Knicks kept winning, our city has come together as one. Neighbors invited neighbors over. Strangers high-fived one another in the street. Subway conductors sang their announcements and bus drivers danced behind the wheel. So often when this city comes together, it is because we are forced to, by a moment of tragedy or adversity. What a gift it is to be brought together by pure, unfiltered joy. Fue el broche de oro junto con el breve concierto de Alicia Keys en un esperado desfile triunfal tras una sequía de más de medio siglo. Una multitud que las autoridades cifran en millones de personas se lanzaron a las calles para recibir a los 18 jugadores que lograron el campeonato, algo que no ocurría desde el 73. Antes de que comenzara lo que el alcalde predijo que puede ser el desfile más multitudinario en la historia de la ciudad, ya había miles de personas acampadas en las calles. Los jugadores junto al alcalde desfilaron en un autobús por Broadway en Manhattan. Durante los festejos, Nueva York se olvidó por completo de la Copa del Mundo. Bueno, realmente una locura. Esa es la parte de los festejos y después varias situaciones inusuales, como por ejemplo una de las fans de los Knicks. Vean ustedes primero y ahora lo hablamos. Bueno, llevándose la papelera solamente porque tenía el color de los Knicks, ¿no? ¿Quiere verlo de nuevo? ¿Quiere verlo de nuevo? Para mí la tiene en el jardín de la casa y tira en bocar. A ver, vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Mire. No. Para mí la tiene en la puerta de la casa.
El Pasa y tira en desperdicio, Boca. ¿no? El desperdicio. Bueno, el desperdicio. Y después otra situación, en medio de los festejos. Ustedes imagínense el caos, millones de personas saliendo a las calles. En medio de alguien queda sofocado, se desmaya y alguien acude a asistirlo. Estamos hablando de un hombre, quien acude a asistirlo es una mujer. Vean la reacción cuando vuelve tras el desmayo. Vaya agradecimiento, ¿no? Muy agradecido. Estaba muy agradecido. Lo que le decía, no, pará, aflojá, y después terminó aplaudiendo, celebrando. Bueno, vamos a cambiar de información, vamos a meternos en clima de elecciones presidenciales en Brasil. El candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, presentó una serie de propuestas en materia de seguridad. Ven ustedes, prometió militares en la frontera, castración química y cárceles al estilo Bukele. El senador expuso en un teatro de la avenida Faria Lima, el principal centro financiero y corporativo de Sao Paulo, el plan Brasil sin miedo, un conjunto de 12 medidas contra el crimen que promete poner en práctica apenas asuma el poder. Bolsonaro dijo que el anuncio es una pésima noticia para las bandas de narcotraficantes, el primer Comando Capital y el Comando Vermelho, además de que para el Partido de los Trabajadores, formación política del presidente Lula da Silva, al que definió como cobarde, incompetente o cómplice del crimen organizado. Como primera medida, dijo que las organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho serán declaradas oficialmente organizaciones narcoterroristas a nivel nacional, en línea con el gobierno de Estados Unidos. Dijo que bajo su gestión construirá 5 nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, teniendo como base el modelo adoptado por El Salvador. Allí, los detenidos considerados de gran peligrosidad vivirán aislados, sin acceso a teléfonos celulares, para evitar que continúen controlando los negocios, y solo podrán recibir visitas monitoreadas. Según el primogénito de Jair Bolsonaro, El Salvador estaba en una situación peor que Brasil en términos de crimen organizado, y así consiguió mejorar la seguridad ciudadana. Además, los presos deberán pagarse su estadía en la prisión trabajando, y una parte del dinero, dijo, producido irá destinado a un subsidio para las familias de las víctimas de la inseguridad.